Que este año no tenía el huerto medio abandonado. Vamos a llevar puerros, coliflores, lombarda, de todo un poco. Pasa, pasa. No te preocupes que no te grabo. O si quieres salir, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Y estamos comprando para aquí unas cuantos de árboles también para la finca. Mira qué flores más bonitas. Ahora vamos a comprar unos kiwis que no tengo allí puesto en la finca. Voy a plantar unos kiwis para hacer de barandilla. Cogió coliflor, 50 plantas de coliflor. El brócoli me gusta. Voy a poner también bella el brócoli. Que este año tengo el huerto abandonado. Tengo que empezar a plantar otra vez porque está la vida muy cara. Acelgas, es que yo tengo para ahí semillas de acelgas de las mías, pero voy a llevar unas acelgas también. Aunque la acelga me gusta poco, es más. Pero bueno, para el cocido también viene bien. Mañana vamos a enganchar la burra, la habrá. Mañana veis el directo, digo directo, vamos a hacer un vídeo labrando. Hostia, un naranjo 42 euros, me cago en... Chacho, lo que está subiendo la vida, la Gali. ¿Ya has cogido esas también? Sí, ya te he cogido la... Espérate, échame de estas. Las coles de Bruselas, échame para otras 15 o así. Y de brócoli me he echado otros 15 para allí, si no te importa. Y vamos a ver las plantas esas, los árboles esos que me dijiste, o está otro compañero tuyo. ¿Cuál? Unos kiwis y unos seroni. No, estoy yo solo. Pues entonces vamos a buscar dos kiwis y dos. Hombre, es para hacer una baranda. Vamos a hacer ahí una baranda. Según se baja allí de la entrada, voy a plantar para hacer un emparrillado. Me cago en 10, dejamos para aquí un montón. Estos son los viveros de Plasencia, que están aquí en Plasencia. Una aquí planta. Me cago en 10. Ni en Madrid, ni en Madrid. Mira que en Madrid hay planta. Tengo que poner también todas las paredes para ir a la finca de enredadera. Pero es que esto va a que ir poco a poco. Mañana me pego una tupa. Mañana voy a enganchar con la vertedera la burra. El huerto. Para que no se olviden los oficios. Si no llueve mucho. La de sangre de toro, naranjo, sangre de toro. Esto sí me gusta a mí. Nosotros lo injertábamos en granado. También injerté vosotros en granado. No, esos están en patrones o bien carrizo o bien amargo. Pues Nosotros siempre lo injertamos en un granado y te salen las naranjas. Esa es la verdadera sangre de toro. A que sí, autóctono. Ilusión. Aquí tenéis todo tipo de plantas y las envían, ¿eh? Pimentera, enana. ¿Este tomillo no es el tomillo fino que tenemos nosotros en la sierra o el mismo? ¿Cuál? Este. No, ese tomillo es de guisar. Sí, Ese sí. es el aceitunero. El aceitunero que El tomillo de otra manera. de otra manera, sí. Ese es tomillo limón. Eso es un tomillo que es como especie. Eso me voy a llevar Es una. tomillo de guisar aceite. Sí, 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 me voy a llevar una planta. No, el de quizás no lo tienes ahí. Bueno, eso arranco yo en la sierra, que hay mucho. Es que poco a poco la base la tenemos que ir llenando de árboles. Santolina, estas también, plantas medicinales y estas plantas aromáticas hay que poner muchas. Por si viene la guerra, esto tengo que preparar el búnker aquel por si viene una guerra, que haya de todo. Chacho, qué bien huele esta bicha, ¿eh? ¿Ya lo tienes todo eso? Pues cuando pues vamos a coger los bichos esos. Venga, dale, os dejo. Mañana nos vemos. Mañana sembramos el huerto de invierno.